Bien, vamos a iniciar una serie de vídeos sobre SQL. Entonces van a ser unos tutoriales de un nivel bastante básico. En vídeos posteriores le iremos añadiendo complejidad, pero los quiero dedicar sobre todo a estos perfiles o a estos departamentos que no sean estrictamente técnicos, sino más bien a perfiles pues de departamentos como marketing, producto, ¿vale? Que necesiten constantemente en su día a día pues sacar reports sobre la información que tenemos en base de datos y no quieren depender de que un programador les envíe el report o de que un programador les envíe pues la consulta a la base de datos, ¿no? Sino que quieren tener autonomía para generar ellos mismos sus propias consultas a base de datos y a partir de ahí pues sacar sus propios reports, ¿vale? Entonces, por eso vamos a empezar con un nivel muy básico. Terminaremos en los últimos vídeos haciendo queries ya bastante más complejas, pero vamos a empezar a estos niveles más básicos, ¿vale? Entonces sí que es cierto que vamos a empezar explicando algunos tecnicismos, sobre todo para entender a nivel de contexto, a nivel de las explicaciones que vamos dando, pues poderlas entender, pero no vamos a profundizar ni muchísimo menos en cómo funciona un servidor de base de datos, ¿vale? Porque todo eso ya son cosas bastante más complejas y que creo que no es el objetivo de estos tutoriales, ¿vale? Entonces, en ese vídeo empezaremos, pues, como hemos dicho, explicando ciertas cosas para entender un poquito las explicaciones y terminaremos haciendo un par de consultas a base de datos, ¿vale? Serán muy sencillitas sobre la que probablemente no vamos a todavía poder sacar reports útiles, ¿vale? Pero como no quiero hacer vídeos demasiado largos, este vídeo simplemente vamos a intentar entender qué es lo que hacemos con estas consultas, ¿vale? En vídeos posteriores, pues ya iremos añadiendo complejidad. Bien, lo que veis aquí, esto es un cliente de base de datos, ¿vale? Entonces, antes de explicar lo que es un cliente de base de datos, empezamos viendo lo que tenemos en esta columna de la izquierda, que como podéis ver, aquí pone root@localhost. Esto no es más que el servidor de base de datos al que nos conectamos. Un servidor de base de datos es simplemente un ordenador en el que está instalado pues, el servidor de base de datos del motor de base de datos que queramos, ¿vale? Entonces, yo en este caso, como podéis ver aquí, que se llama localhost, es mi propio ordenador, ¿vale? Yo en mi propio ordenador lo he habilitado para poder almacenar bases de datos, ¿vale? Entonces, os acabo de nombrar el concepto motor de base de datos. Bien, motores de base de datos hay varios, ¿vale? Es el tipo de base de datos que vamos a almacenar. Entonces hay varios, ¿vale? Yo el que voy a utilizar se llama MySQL. MySQL es un motor de base de datos muy extendido, se utiliza muchísimo en todo el mundo, hay muchísima documentación, es gratuito. Lo utilizan muchísimos millones de páginas web en internet, ¿vale? Y como os digo, hay mucha documentación y sobre todo utiliza SQL, que es un lenguaje de consultas que es universal, ¿vale? Entonces por eso me interesa. Hay otros como Postgres o otros sistemas, ¿vale? Pero yo utilizo este. Entonces, digamos, este cliente de base de datos lo que hace es conectarse a este servidor, ¿vale? Yo le he configurado una serie de parámetros, entonces se ha conectado a este servidor de base de datos y lo que ha hecho pues es mostrarnos las bases de datos que tenemos y nos permite mostrar una interfaz un poquito más amigable, ¿vale? Para que nosotros no tengamos que estar mediante consultas pues muéstrame todas las bases de datos, conéctate a esta, sino que nos facilita mucho la vida, ¿vale? Aparte tenemos aquí un editor en el que podemos ir tirando consultas a la base de datos, como ahora veremos, ¿vale? Entonces, lo primero que vemos aquí son un listado de todas las bases de datos que hay instaladas en este servidor, ¿vale? Entonces, muchas de ellas son bases de datos de sistemas, ¿vale? Como esta, son bases de datos de sistema, ¿vale? Que nosotros no vamos a utilizar para nada. Hay información de usuario, hay información de pues para parametrizar un poquito la base de datos, customizarla un poco. No nos sirven para nada, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar esta que se llama World, que es una base de datos que yo me he descargado de internet de ejemplo y que nos va a servir para hacer las primeras consultas súper sencillas, ¿vale? Luego haremos consultas más complejas que también nos servirá, ¿eh? Pero para las que también ahora vamos a empezar con algunas bastante más sencillas, ¿vale? Entonces, ya hemos visto algunos tecnicismos, ¿vale? Como es el tema del servidor de la base de datos, el motor, las bases de datos en sí, ¿vale? Fijaros que yo aquí tengo otra que es de películas, de un proyecto mío que tengo a nivel personal. Entonces, aquí podéis tener almacenadas varias bases de datos. Bien, vamos a desplegar esto, ¿vale? Aquí que vemos. Vemos estos conceptos, tables, view, tal. Aquí lo que vamos a utilizar es el de tablas, ¿vale? Es el que más nos interesa. Todo esto ya son temas más avanzados que no hace falta describirlos. Entonces, ¿qué son las tablas? Las tablas son, como podéis ver, cada uno de los conceptos que vamos a trabajar en nuestra aplicación o
lo que vayamos a trabajar, ¿vale? Son cada uno de los conceptos. En este caso, pues vamos a trabajar los conceptos ciudad, país y los idiomas que se hablan en cada país, ¿vale? Entonces tenemos estos 3 conceptos, es muy sencillito, ¿vale? Entonces, cada una de estas tablas, como podéis ver aquí, lo de indexes no lo vamos a trabajar, ¿vale? Tiene columnas, pero yo prefiero llamarle campos, ¿vale? Lo podemos llamar campos o columnas. Yo prefiero llamarle campos, ¿vale? Los campos es cada una cada información que vamos a guardar sobre el concepto ciudad, ¿vale? Entonces, antes de pasar al campo identificador, vemos que tenemos el campo name, es el nombre, vamos a guardar el nombre de la ciudad, vamos a guardar el código del país, vamos a guardar el distrito, que me parece que en este caso es más bien la región, y vamos a guardar la población de la ciudad. Es pues toda la información que nosotros queremos guardar sobre cada ciudad, ¿vale? El campo identificador, muy importante. Voy a darle aquí al table data y ahora os explicaré lo que hace esto. Aquí en el table data lo que hace es mostrarme todos los datos de la base de datos, ¿vale? Entonces, aquí vemos los campos, aquí arriba. El ID, el name, el country code, como os decía, pues el name tiene el nombre, el country code pues tiene el código del país, etc. Este campo identificador, como bien dice la palabra, nos sirve para identificar de forma única cada uno de los registros, ¿vale? Cada una de las ciudades es un registro, ¿vale? Cuando hablemos de registro siempre es cada una de las filas que nos devuelve la consulta, ¿vale? Entonces, este identificador nos sirve para identificar de forma única cada una de las ciudades. Entonces alguien podría pensar, hombre, en este caso no me hace falta, porque yo lo puedo identificar pues con el nombre de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Pues fijaros que en este caso, no sé si lo sabéis, pero en España tenemos la ciudad de Barcelona, pero resulta que en Venezuela también hay una ciudad que se llama Barcelona. Creo que es en Venezuela, igual me estoy equivocando ahora, ¿eh? Pero hay una ciudad también que se llama Barcelona, con lo cual ya no podemos identificar cada uno de estos registros con el nombre, ¿vale? Porque ya no sería de forma única. Si nosotros vamos a buscar Barcelona, nos devolvería 2 registros, con lo cual nuestra aplicación pues a lo mejor no sabría exactamente cuál de los dos referirse, ¿vale? Con lo cual siempre necesitamos un identificador único, ¿de acuerdo? Mediante el cual le diremos, oye, quiero que me devuelvas la ciudad número 7, ¿vale? Pues me iría aquí y me devolvería esta ciudad de aquí, ¿vale? Entonces estos campos son muy importantes. De hecho, yo en mis aplicaciones los uso siempre, aunque tenga otros identificadores, como en este caso el country code, ¿vale? Que podría ser un identificador para la tabla de países. Yo prefiero utilizar siempre un identificador. En este caso hay tablas que no lo van a tener, porque ya os digo, esto me lo he descargado yo de ejemplo, no lo he hecho yo, ¿vale? Bien, entonces, ya hemos aprendido lo que es el concepto de campo, el concepto identificador y el concepto registro, ¿vale? El concepto registro lo vais a oír mucho, ¿vale? Cuando, por ejemplo, digáis, pues mira, tengo una consulta que yo he tirado para devolver las ciudades de Andorra, por ejemplo, ¿no? Pues la ejecutaréis y a lo mejor desde productos dicen, dime cuántos registros te ha devuelto la consulta. Pues los registros son pues el número de ciudades, en este caso, que me haya devuelto la consulta, ¿vale? Bien, vamos a empezar ya con lo que son las queries. Antes de empezar a detallar los tipos de queries que tenemos, deciros que este cliente de base de datos es el que yo utilizo. Hay muchísimos, ¿vale? Podéis investigar el que queráis. Este, si no me equivoco, este se llama SQL Yoc, ¿vale? Que tiene una versión gratuita, que es el Web Yoc, me parece, ¿eh? Pero bueno, podéis utilizar el que queráis, hay muchísimos. Bien, consultas a bases de datos. Tenemos fundamentalmente de 2 tipos, ¿vale? Hay más, evidentemente, pero las que me interesa que conozcáis son de 2 tipos, que son las de selección, o sea, las de consulta de datos, ¿vale? Son consultas que yo voy a ejecutar y me van a devolver datos, ¿vale? Y tenemos las de escritura, ¿vale? Que las de escritura son 3, que son el insert, ¿vale? El insert nos sirve para insertar datos, evidentemente. El update, que nos sirve para actualizar registros. Y el delete, que nos sirve para eliminar registros, ¿vale? Estas 3 son consultas de escritura y estas son consultas de lectura. Por lo tanto, muy probablemente si pertenecéis a departamentos de producto o de marketing, cuando os den acceso a la base de datos, solo os van a dar acceso mediante un usuario que solo tenga permisos para ejecutar consultas de este tipo. Consultas select, ¿vale? Porque lo que son consultas de escritura son muy peligrosas. Nos podemos cargar la aplicación entera. Así que mucho cuidado con estas. Con este tipo de consultas si os permiten ejecutarla, ¿vale? Ya os digo que muy probablemente os den acceso solo con usuarios que puedan ejecutar selects. Bien, entonces,
Cuando yo le he dado a este table data y me ha mostrado todos estos datos, en realidad este cliente lo que ha hecho es ejecutar la primera de las consultas a la base de datos, ¿vale? Para facilitarnos la vida un poquito, pues simplemente nos ponen un botón y ya está, ¿vale? Entonces es un botón que tira la consulta que nos devuelve todos los registros y todos los campos. ¿Cómo tiraríamos esta consulta a mano? Lo primero es escribir select, ¿vale? Para decirle que es una consulta de obtención de datos, no es de escritura, sino es de lectura. Como queremos todos los campos, le ponemos un asterisco, ¿vale? Entonces, de esta forma le estamos diciendo, devuélveme todos los campos. A continuación, yo le tengo que decir todos los campos de qué tabla. Pues exactamente de la tabla city, en este caso, ¿vale? Siempre un punto y coma al final, para que el sistema sepa cuándo termina esta consulta, cuándo tiene que terminar de leer esta consulta, ¿vale? Entonces, una vez tenemos esto, seleccionamos la consulta y le damos a este botoncito que pone play, ¿vale? En cualquier otro cliente de base de datos que tengáis, seguramente habrá algún botón parecido de algún play, algo que ponga execute query, algo así, ¿vale? Entonces yo lo que hago es clicar en este botoncito y como veis, evidentemente me ha devuelto exactamente los mismos datos que tenía antes, porque realmente al darle aquí al table data lo que ha hecho es ejecutar esta consulta por debajo, sin nosotros verlo, ¿vale? Entonces en este caso me ha devuelto todos estos campos. Esto de momento sigue siendo bastante poco útil, ¿no? Para empezar, porque aquí hay mucha información, está todo aquí mezclado, ¿no? Entonces, antes de terminar este vídeo, simplemente vamos a sofisticar un pelín esta query, ¿vale? Esta consulta. Entonces, yo no quiero todos los campos, ¿no? Imaginaros que os dicen, oye, devuélveme todas las ciudades y el country code al que pertenece la ciudad, ¿vale? Pues en lugar de ponerle este asterisco, lo que vamos a hacer es ponerle el listado de campos que queremos, ¿vale? En este caso es name. Aquí este cliente de base de datos interpreta que la palabra name es una palabra reservada, como puede ser select, como puede ser front, por eso me la marca así, ¿vale? Entonces yo prefiero entrecomillar el campo, ¿vale? Para forzar al sistema a que entienda que esto es un campo, ¿vale? No es ninguna palabra reservada ni nada por el estilo. Entonces yo le digo, quiero el campo name y el campo country code. Que evidentemente el campo country code, como no es una palabra reservada, lo puedo escribir tal cual. Bien, vamos a ejecutar esta query ahora a ver qué pasa. Como podéis ver, la consulta ya me ha devuelto solo el campo name y el campo country code, ¿vale? Y en principio con esto terminaremos este primer vídeo, ¿vale? En los próximos vídeos vamos a empezar a aprender a ordenar las consultas, a limitar el número de resultados, etcétera, ¿vale? Pero como hemos hecho bastante explicación técnica, de momento este vídeo lo vamos a terminar aquí. Así que hasta la próxima.